Hola amigos, estoy seguro de que los contenidos que os voy a presentar os resultarán muy interesantes. En la sección de aperturas vamos a completar el estudio del gambito de dama, con las mejores formas de reusarlo y recomendaciones sobre cómo emplearlas. En táctica trataremos de las redes de mate con un alfil y un caballo, mientras que en estrategia iniciaremos un tema especialmente importante dentro de la valoración de las posiciones. Nuestro gran maestro invitado, Miguel Illescas, nos ilustrará sobre un asunto muy en boga: la lucha de los programas informáticos contra los campeones del mundo. Y especialmente destacables son los ejemplos de fortalezas que veremos en la sección de finales, con recursos salvadores en posiciones aparentemente perdidas. ¿Listos? Empecemos. Ya conocemos el gambito de dama y hemos visto que si las negras lo aceptan, no podrán conservar el peón por mucho tiempo. Por ello, generalmente se prefiere reusarlo. Para reusar el gambito, las negras disponen de varias posibilidades muy practicadas. Vamos a verlas. Si las negras no aceptan el peón ofrecido, lo mejor es que defiendan su peón de 5 con otro peón, asegurándose el control del centro. Hay dos formas de hacerlo. La más natural es jugando E6, sosteniendo el centro y preparando el desarrollo del flanco de rey. Así comienza la defensa ortodoxa. La alternativa principal es defender el peón con la jugada C6, que da origen a las diversas defensas eslavas. Otras formas de rehusar el gambito no tienen mucho éxito. Por ejemplo, proteger el peón con el caballo hace perder el control del centro tras el cambio en D5, que elimina el obstáculo para que las blancas puedan jugar E4. Sin embargo, merece mencionarse la defensa chigorín, algo irregular, que permite a las blancas adueñarse del centro, pero que da a las negras la posibilidad de un rápido contraataque sobre el punto D4. Las negras mantienen la posición de su dama por métodos algo artificiales, pero consiguen un desarrollo rápido y dinámico de sus piezas. Sin embargo, las blancas suelen quedar con superioridad de peones en el centro. La defensa ortodoxa es una de las más antiguas que se conocen y también la más lógica. Estudiemos sus características. En respuesta al movimiento E6, característico de esta defensa, las blancas casi siempre responden jugando su caballo a C3. La casilla C3 es la mejor para este caballo, pero se ha de realizar esta jugada después de avanzar el peón C. Este peón tiene un papel muy importante en la lucha por el centro en las aperturas cerradas. Por ese motivo, las negras casi nunca desarrollan su caballo por C6, dejando el peón en C7 bloqueado. Lo habitual para el negro es mover su caballo a F6, aunque a veces mueven antes su alfil a E7, evitando así que las blancas realicen la clavada. Entonces, las blancas mueven su caballo, mientras su rival hace lo propio, tras lo cual deben decidir si colocan su alfil en G5 o en F4. Otra posibilidad importante para el negro es jugar el peón a C5, atacando de inmediato el centro adversario, lo que constituye la defensa Tarras. Actualmente no suele practicarse, pues aunque da un juego muy libre a las negras, las suele dejar con un peón aislado en D5 cuando las blancas cambian los peones. Tened presente que, aunque la defensa Tarrask no sea actualmente muy popular, la idea de atacar el centro blanco con este peón se puede realizar más tarde y suele ser un buen recurso para las negras. Una vez que las negras juegan su caballo a F6, el blanco tiene varias jugadas a su disposición. Lo natural sería jugar de inmediato el alfil a G5, presionando sobre el centro. Esta es la línea principal. Pero también puede jugar antes su caballo, sin decidir aún la colocación del alfil. Esto da a las negras varias opciones. Una de ellas es jugar una especie de defensa Tarras jugando C5, que se llama defensa semitarras.
La diferencia es que ahora, tras el cambio en D5, se puede evitar el peón aislado tomando con el caballo, aunque permite a las blancas ocupar el centro con el avance E4. Sin embargo, es una continuación bastante aceptable, porque las negras logran un desarrollo rápido. Las negras también pueden jugar su alfil a B4, la defensa Ragozin, que estudiaremos más adelante, donde el alfil negro también se juega a B4. Por último, las negras también podrían desarrollar normalmente su alfil a E7, dejando a su adversario la elección de jugar su alfil a F4 o a G5. Otra línea a disposición de las blancas es la variante Carlsbad, que se inicia con el cambio de peones en D5. La variante Carlsbad es una continuación muy interesante, pues la han utilizado con frecuencia grandes jugadores como Kasparov y Karpov. La veremos con más detalle al estudiar las líneas recomendadas. Jugando las blancas su alfil a G5, llegamos a la posición principal de la defensa ortodoxa y enseguida la estudiaremos en detalle. Las negras tienen una alternativa muy clara a la defensa ortodoxa, que actualmente es la principal defensa del gambito de dama rehusado. Se trata de las defensas eslavas. En las defensas eslavas, las negras sustentan su peón central con la jugada C6. Normalmente lo hacen en su segundo movimiento. Aunque es una línea muy compleja, con muchas desviaciones, nos centraremos en las principales. Una es cuando las negras capturan en C4. Las blancas acostumbran a jugar a A4, para evitar que el peón C4 pueda ser defendido con el avance B5. Entonces las negras aprovechan la oportunidad de sacar su alfil. Contra ello, las blancas pueden jugar de un modo agresivo, con caballo E5 para seguir con el avance central F3 y E4. Esta es la línea más ambiciosa y al mismo tiempo la más complicada. Otro camino más tranquilo consiste en jugar E3 para recuperar su peón enseguida. La partida toma un carácter estratégico, donde las negras tienen un buen desarrollo y las blancas una leve superioridad numérica de peones en el centro. Otra importante continuación dentro de las defensas eslavas es la semieslava, que vamos a ver a continuación. En esta defensa, las negras no capturan el peón en C4, ni siquiera pretenden sacar su alfil, que dejan dentro de su cadena de peones, jugando E6. A veces, las negras usan otro orden de movimientos para llegar a la misma posición. Las blancas suelen jugar E3 para defender su peón, y las negras eligen el desarrollo que se ve en el tablero, lo que se conoce como variante Merano. La idea de las negras es jugar pronto su peón a C5 para activar el alfil y atacar el centro adversario. Ello lleva a una lucha estratégica. Otra posible continuación es la variante Botvinnik, que se da después de alfil G5 y es un verdadero gambito. Las negras toman el peón y lo defienden, produciéndose un juego muy complicado, con algunas líneas que llegan más allá de la jugada 30. Aquí tenemos de nuevo un caso de sacrificio de material a cambio de iniciativa. Estas defensas eslavas son tremendamente populares en la actualidad y revisten mayor importancia que la defensa ortodoxa. Vamos a analizar con mayor detalle la línea que recomendamos utilizar contra el peón de dama. Se trata de la variante Tartakower, donde las negras desarrollan sus piezas de una manera muy natural. Ya hemos comentado las jugadas que llevan esta posición. Ahora vamos a estudiar las continuaciones que tienen las blancas.
Las más comunes es la colocación del alfil en F4. En ese caso, las negras aprovechan que el alfil no presiona en F6 para romper con C5, pues el peón de 5 está mejor protegido. Otra línea de juego es la variante Carlsbad, en la que las blancas cambian en D5. Las negras protegen su peón con C6 y desarrollan sus piezas. No se dan prisa en sacar su alfil de casillas blancas, que de momento no tiene buenas opciones. El plan con torre 8 y caballo F8 es muy típico. De esta forma se deja vía libre al alfil, pero se mantiene protegido el punto H7. Por fin, las negras han conseguido desarrollar su alfil. Puede que las blancas todavía conserven una pequeña ventaja, pero la situación de las negras es bastante satisfactoria. Hemos llegado bastante lejos y seguramente os surgirán dudas, pero no os preocupéis, con la práctica se os irán aclarando. Continuemos estudiando las líneas principales. La posición que tomaremos como punto de partida se produce tras las siguientes jugadas. Una línea muy de moda en los primeros años del siglo XX fue la variante capa blanca. Las negras tratan de resolver el problema del desarrollo de su alfil de casillas blancas con unas simplificaciones que finalmente les permiten llevar su peón a E5 y cumplir su objetivo. Sin embargo, con ello no acaban sus dificultades en la apertura. A mediados del siglo pasado, el gran maestro polaco Tartakower, un jugador de ideas muy originales, puso de moda una línea más activa, que desde entonces lleva su nombre. Es la que nosotros recomendamos, así que vamos a estudiarla a fondo. Las negras atacan el alfil con la jugada H6. Esto aparta el peón de la diagonal donde las blancas suelen presionar, con su alfil en D3 y su dama en C2. Las blancas suelen retirar su alfil y entonces las negras continúan con la idea de la variante Tartakower con la jugada B6. Antiguamente, las negras practicaban también la variante simplificadora de Lasker con la jugada caballo E4, que aún se considera una posibilidad muy interesante. Antes de pasar a estudiar la variante Tartakower, debemos mencionar que si las blancas desean evitarla, pueden cambiar su alfil por el caballo negro. Alfil G5 captura caballo F6. Así las blancas ahorran tiempo, aunque ceden la pareja de alfiles, un arma muy importante. Hay que mencionar que el intento blanco de enrocar largo se debe responder con mucha energía mediante la ruptura con C5, lo que conduce a un juego muy complicado.
En la línea principal, las blancas optan por el enroque corto. Se ha jugado en muchas partidas y se considera que las negras logran un juego bastante aceptable. Esta es la posición de partida de la variante Tartakower. Para las blancas se abren diversos caminos. Alfil de 3. La línea más en boga empieza con este movimiento del alfil. Las negras desarrollan el resto de sus piezas de modo natural. Al colocar su dama en E2, las blancas dejan sitio para que sus torres ocupen las importantes columnas centrales C y D. Con ello terminan prácticamente su desarrollo. Ahora las negras pueden elegir entre varios planes. Uno sería simplificar la posición con caballo E4. Otro sería cambiar antes los peones en C4 para luego mover su caballo a E4. Por último, el procedimiento que mantiene más tensión, romper inmediatamente en C5. Una posible continuación es la que veis en el tablero. Se llega a una posición casi igualada, con mínima ventaja de las blancas, pero es una forma muy correcta de jugar con negras contra las aperturas del peón de dama. Nuestro estudio no estaría completo sin mencionar otras continuaciones para las blancas, poco practicadas, pero que siguen siendo importantes. Vamos a verlas. En primer lugar, las blancas pueden cambiar los peones. Es la continuación con la que en 1922 Tartakower le plantó cara al mismísimo Capablanca. Aprovechando que todavía no han movido su alfil, las negras cambian de opinión y en lugar de desarrollarlo por B7, donde quedaría bloqueado por su peón, juegan acertadamente a E6, donde es mucho más atractivo. Tartakower logró unas meritorias tablas y la idea de jugar el alfil por E6 se hizo muy popular. Las negras también pueden simplificar más la posición, capturando con el caballo. La continuación que vemos se dio en el match Fischer-Spassky del año 1972, donde Spassky también desarrolló su alfil por E6. A pesar de que Fischer logró ganar esa partida, la posición se considera bastante equilibrada. En previsión de la salida del alfil por E6, las blancas pueden intercalar la útil jugada de torre a C1, y solo cuando las negras colocan su alfil en B7, se produce el cambio de peones. Pero las negras pueden conservar la diagonal de su alfil abierta, capturando con el caballo. Con ello, han conseguido buenos resultados, pues en cuanto logran el avance C5, ya no tienen problemas de apertura. Y solo nos falta mencionar la interesante idea que utilizaron Kasparov y Karpov en varias partidas a finales de los 80 para mantener cerrada esa diagonal del alfil. En aquellas partidas se practicaba la salida del alfil a E2, con idea de responder a la jugada de alfil a B7, con el cambio en F6 y luego en D5, cerrando definitivamente la diagonal. En una partida entre Topalov y Kasparov en Sofía en 1998, el juego se desarrolló así. Esta posición se considera igualada y Kasparov logró finalmente ganar la partida. Esta ha sido una visión global de las sutilezas del gambito de dama rehusado. Y ya ha llegado el momento de practicar lo aprendido con unos ejercicios. ¿Preparados?
En la primera posición, nos encontramos con un problema tras una jugada poco habitual de las blancas. En respuesta a la jugada negra H6, las blancas cambian su alfil, pero de pronto juegan un inesperado avance en el centro. ¿Cómo vais a reaccionar contra esta jugada? Tenéis que elegir una de las tres posibilidades que os ofrecemos. ¿Vais a ignorar la amenaza de las blancas y jugar, por ejemplo, el enroque? ¿O por el contrario, vais a cambiar los peones en C4 o N4? Tomadlo con tranquilidad. Tenéis bastante tiempo para analizar las posibles continuaciones. Tiempo de 4 a 20 minutos. Muy bien, vamos a analizar cada una de esas posibilidades. Enroque. Claramente, el enroque es un error, ya que perdemos un importante peón. No se ve justificación para tal jugada. Aunque las negras jueguen su torre a E8, las blancas quedan con el peón de más. Es mejor cambiar los peones, pero ¿cuál? Peón D5 por peón C4. También aquí la jugada lógica es la mejor. Cambiar en C4 permite que las blancas retomen desarrollando su alfil y queden con un excelente centro de peones. Observad que las blancas tienen un claro dominio central. Peón D5 por peón E4. La otra captura es la correcta. Felicitaciones si habéis optado por ella. Cuando las blancas toman el peón, las negras disponen de varias continuaciones, enroque o caballo a D7, pero lo más fuerte es presionar sobre el peón D4 con el caballo desde C6. Una posible continuación es la que veis en pantalla, donde las negras terminan rompiendo en E5. Sigamos con otro ejercicio. Esta vez vamos a ver una posición de la variante Carlsbad, que ya hemos estudiado. Conocemos esta posición. Hemos visto que si las blancas juegan su dama a C2, las negras deben responder con la maniobra del caballo a F8. Pero en lugar de eso, las blancas nos sorprenden con el salto de su caballo a E5. ¿Cómo vamos a responder? Nuevamente os sugeriremos tres posibilidades y tenéis que elegir la que os parezca mejor. Podéis seguir con vuestro plan y mover el caballo a F8, como si nada hubiera pasado. O por el contrario, atacar las piezas blancas con la jugada H6. Por último, podéis intentar refutar la jugada blanca cambiando los caballos. ¿Qué os parece? Tenéis hasta 20 minutos para contestar. Vamos a ver cuál era la mejor continuación. La jugada que demuestra el error de las blancas es el cambio de caballos. El peón en E5 quedará en serias dificultades, ya que las blancas no pueden defenderlo con F4, pues perderían el peón de E3. Tampoco cabe defender el peón con el alfil, pues las negras continúan atacándolo y al final ya no tendrá más defensa. La jugada H6 es mucho más floja. Las blancas cambian en F6 y refuerzan su caballo con F4, que ahora será muy poderoso. Si el negro lo captura, el blanco retoma con el peón F y su torre entrará en juego por la columna abierta. Algo parecido puede decirse de la jugada del caballo F8. Es demasiado pasiva y las blancas pueden aprovecharlo nuevamente con F4. En ese caso, la posición de las blancas es preferible. Así pues, el cambio de caballo da ventaja a las negras. Enhorabuena si os habéis decidido por esta continuación. Vamos por otro ejercicio. En esta ocasión veremos una posición de una de las principales líneas de la variante Tartakower, en la que tendréis que jugar con las negras.
Tras el desarrollo de los alfiles, en lugar de seguir con las capturas en F6 y luego en D5, las blancas retrasan el cambio con la jugada torre a C1. Eso permite a las negras ser ellas las que tomen evitando que se cierre la diagonal. Pero supongamos que las negras realizan la jugada normal, mueven su caballo a D7 y entonces las blancas cambian los peones. Las negras tienen tres formas de retomar el peón: con el caballo, con el alfil o con su peón. ¿Cuál de ellas os parece mejor? Podéis usar de 3 a 15 minutos para tomar vuestra decisión. ¿Os habéis decidido ya? Entonces vamos a analizar esas tres jugadas. Alfil por D5. La captura con el alfil solo es buena cuando no puede ser capturado. Se trata de una pieza muy valiosa y aquí las blancas podrían cambiarla. Por tanto, esa continuación hay que descartarla. Caballo por D5. La captura con el caballo suele ser razonable, pero hay un problema, y es que después de los cambios, las blancas ganan un peón. Las negras no podrán tomar el peón a A2, ya que entonces las blancas ganan material jugando su dama a A4, con doble ataque sobre las dos piezas menores de las negras. Por ello, la captura correcta es con el peón. En ese caso, la posición permanece prácticamente igualada. Felicitaciones si lo habéis visto. Seguro que ya conocéis los principales detalles de esta apertura y podréis practicarla en vuestras partidas. Lo que vamos a estudiar a continuación es una red de mate donde intervienen solo dos piezas menores, un alfil y un caballo. En el ataque normalmente suelen intervenir más piezas, pero estas dos tienen esquemas de mate que conviene conocer bien. Hay dos esquemas típicos de mate con alfil y caballo, uno contra el enroque corto y otro contra el largo, aunque existen variaciones sobre ellos. En esta posición vemos los dos esquemas de mate más notables. En el caso del enroque corto, destaca la fuerza del alfil en la diagonal negra, que quita todas las casillas de escape al rey rival, aunque también es importante la torre negra en F8 que le quita una casilla vital. El mate se presenta de dos formas, con el caballo en E7 o en H6. En este último caso, también podría darse el mate sin el peón negro en F7, puesto que el caballo le quita esa casilla. Caballo a B3. El otro esquema, que se presenta contra el enroque largo, es bastante parecido. En algunas situaciones puede darse con el caballo en la casilla A2, si el rey blanco no pudiese escapar por D2. A continuación veremos estas mismas construcciones de mate con ejemplos reales y comprobaremos que, conocida la imagen del mate, no es difícil encontrar la forma de llegar a ella. En esta posición llama la atención la desafortunada situación del rey blanco y la fuerza que desde lejos ejerce el alfil negro al quitarle las casillas de escape. No es difícil encontrar la mejor jugada de las negras, que amenaza mate en la casilla H2. En la partida real, las blancas no percibieron la amenaza y jugaron su caballo, recibiendo el mate de inmediato. Pero hay que decir que las blancas ya estaban perdidas, pues además del mate, las negras amenazan un jaque de caballo en E3, seguido del salto a C2 que ganaría material. Este ha sido un ejemplo bastante fácil, pero prestad atención a la siguiente combinación, muy bonita y sorprendente. Sin embargo, si recordamos el esquema de mate, ya no resulta tan difícil de hallar. No parece igual a lo que hemos visto hasta ahora, y en realidad aquí también interviene la dama.
pero los protagonistas principales son el alfil y el caballo. Las piezas negras están alejadas de su rey y no podrán participar en la defensa. Observad cómo las blancas empiezan el ataque. Caballo h6 jaque. El sacrificio del caballo no puede ser aceptado, ya que las blancas darían mate con su dama en g3. Por ello, el rey negro se ve obligado a ir al rincón donde queda encerrado. Dama a f6. Y ahora sigue la jugada clave, el sacrificio de dama en f6. Si es capturada, el mate es muy similar a uno de los que ya hemos visto. Pero incluso si las negras no toman la dama, no puede salvarse. Tienen que evitar el mate en g7, y eso solo pueden hacerlo con una jugada que encierra aún más su propio rey, dando paso a otro esquema de mate que ya nos debe ser familiar. Efectivamente, es el mate de la coz. Por eso es tan importante conocer las combinaciones típicas de mate, pues nos permiten encontrar soluciones que de otro modo permanecerían ocultas. Ahora vamos a probarlo por nosotros mismos, tratando de resolver los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos muestra una posición de una partida disputada entre dos grandes maestros internacionales en un torneo que se jugó en Madrid en el año 1996. Mueven las negras. ¿Cuál es la mejor jugada? Tomaos vuestro tiempo. Podéis emplear hasta 15 minutos para ello. ¿Lo habéis encontrado? Veámoslo. Se observa que la casilla G2 es un punto sensible en la posición blanca, pues hacia él convergen varias piezas negras, la torre en G6 y el alfil en B7. Sin embargo, hay dos caballos negros en el camino de esas piezas y además está defendido por el caballo blanco. Pero en la gran diagonal blanca existe mucho peligro para el rey, y las negras lo aprovechan para dar el golpe con su caballo en H3. La amenaza sobre F2 es mortal, pues ganaría decisivamente material. Caballo por F2 jaque mate. Las blancas no pueden defender el punto F2 salvo que tomen el caballo, pero entonces sigue mate con la descubierta en F2. En este caso, el mate se produce con ayuda de la torre, pero aunque la torre no estuviese, existe también el mate. Vamos a hacer un pequeño cambio en la posición final, quitando la torre negra. Ahora las blancas pueden mover su rey a G1, pero de todas maneras reciben mate. Un bonito mate con alfil y caballo. Vemos que incluso con pocas piezas se pueden dar mates espectaculares. Pasemos entonces al segundo ejercicio. Aquí tenemos una posición donde intervienen otras piezas, aunque en el esquema de mate los protagonistas son los mismos. Juegan las negras. ¿Cuál es la mejor continuación? Tomaos de 3 a 15 minutos para buscar la solución. ¿Habéis encontrado la forma de dar mate? Vamos a ver la solución, que también es muy bonita. Dama por A2 jaque. Las negras empiezan con un espectacular sacrificio de dama que las blancas están obligadas a aceptar. Tienen dos formas de hacerlo, con dos mates diferentes. Si toman con el rey, la torre da mate y en ello colaboran las tres piezas negras. En cambio, si toman con el caballo, reciben un mate que sigue uno de los esquemas que acabamos de ver. Enhorabuena si habéis encontrado el sacrificio de dama. Realmente resulta más claro cuando ya se conoce el objetivo, así que espero que esto os anime a seguir estudiando nuevos esquemas de mate. Vamos ya con el último ejercicio, que también muestra una combinación bastante típica. Juegan las blancas. ¿Cómo deben actuar?
Os damos una pista. Las blancas están en inferioridad material, pues tienen calidad de menos. Por tanto, debemos pensar en una acción muy rápida y expeditiva. Podéis emplear de 2 a 10 minutos para tratar de hallar la solución. Adelante. Veamos si habéis dado con la jugada correcta. Dama por G7 jaque. Aquí las piezas blancas convergen hacia el punto G7, que solo está defendido por el rey. Como siempre, conviene comprobar las capturas, jaques y jugadas forzadas, y el sacrificio de dama es una de ellas. Caballo F5 jaque. Las blancas dan el jaque con 2 piezas, y conviene darlo en la casilla F5, para que el rey negro no pueda escapar por H6. Ya sabemos que el jaque con 2 piezas obliga a mover el rey, y solo hay una casilla a su disposición. Es importante notar que el peón blanco en H5 ayuda mucho, al quitar una vía de escape al rey negro. Caballo H6 jaque mate. Finalmente se alcanza el mate con alfil y caballo. Felicidades si habéis encontrado la solución correcta. Pero además, este ejercicio nos sirve para llamar de nuevo la atención sobre un importante consejo. No os olvidéis de comprobar las capturas, jaques y jugadas forzadas que puedan existir. Vamos a abordar un tema importante. Es fundamental saber en qué situaciones a un bando le conviene simplificar la posición y pasar al final. Como regla general, al bando que tiene ventaja material le conviene simplificar la posición con el cambio de piezas. También al bando que está expuesto a un fuerte ataque, pues los cambios hacen que dicho ataque pierda fuerza. Pero siempre hay que valorar si ese final nos resulta favorable. Aquí tenemos una posición donde las blancas simplifican para llegar a un final favorable. Los alfiles negros están muy activos, apuntando hacia el rey enemigo. Si ahora jugasen las negras, podrían incorporar su caballo con saltos a G4 o a D5, creando amenazas peligrosas. Alfil por F6. El cambio en F6 parece natural, pues abre el enroque de las negras. Pero las blancas no cambian con idea de atacar el rey negro, pues han valorado que ese ataque no tiene muchas posibilidades de éxito, sino para pasar a un final favorable, ofreciendo el cambio de los alfiles de casillas blancas. Es un buen ejemplo de simplificación acertada. Los alfiles negros son muy peligrosos en esta situación. Vamos a ver lo que podría pasar si las blancas no los neutralizan. Si las negras tuvieran el turno en esta posición, podrían llevar a cabo un ambicioso plan moviendo su peón a F5, su rey a H8 y la torre a G8. Entonces aprovecharían la apertura de la columna en el flanco de rey junto a sus poderosos alfiles para montar un ataque muy peligroso contra el rey blanco. Las blancas han sabido ver el peligro a corto plazo y eliminan uno de los fuertes alfiles del negro. Pero además han valorado que el final les favorece y seguirán cambiando piezas. Debido a que solo existe una columna abierta en el tablero, ambos bandos la ocupan con sus torres y siguen nuevos cambios. Conducen al final, donde las blancas disponen de 3 peones contra 2 en el flanco de dama, una mayoría fácil de movilizar, mientras que las negras, con sus peones doblados, no tendrán una tarea tan sencilla. Por ello, el final es favorable para las blancas. En la partida real, consiguieron cambiar también las damas poco después y acabaron ganando. En pocas jugadas, las blancas han conseguido cambiar una serie de piezas para pasar a un final favorable y evitar los peligros de un medio juego con muchas piezas, donde su rival podría tener posibilidades de ataque. Ha sido una valoración acertada.
Vamos a ver otro ejemplo, que en esta ocasión nos ofrecen dos grandes campeones, Karpov y Kasparov. Es una posición de una de las partidas que jugaron en uno de sus encuentros por el Campeonato Mundial de 1986. Se trata de una posición muy complicada, con casi todas las piezas en juego, pero Karpov encuentra la forma de simplificar la lucha y pasar a un final ventajoso. Con el avance del peón a E5, las blancas forzaron el cambio de damas, pero ahora Karpov sacrifica un peón para lograr una simplificación favorable a pesar del peón de menos. La idea principal de Karpov es que el peón en C5 quita casillas vitales al caballo negro, y con ello, las torres negras no podrán coordinarse para luchar por la columna abierta. Después nos será difícil recuperar el peón cuando la torre blanca llegue a la séptima fila. Un concepto notable de Karpov. Vamos a ver cómo continuó esa partida. Advirtiendo el peligro, Kasparov renunció a nuevas simplificaciones, evitó el cambio de alfiles y preparó la puesta en acción de su caballo a través de la casilla A7. Pero la superior actividad de las piezas blancas redujo a las negras a una posición muy pasiva. El intento de contraataque de Kasparov no fue suficiente y las blancas no solo recuperaron su peón, sino que ganaron otro. Y poco después Karpov aprovechó su ventaja material para ganar la partida. Un ejemplo impresionante, pero no siempre los grandes maestros aciertan en sus valoraciones a la hora de simplificar, como vamos a ver en el siguiente caso. La posición corresponde a una partida Polgar-Lyubojevic, jugada en el año 1994 en Buenos Aires. Judith Polgar, la mejor jugadora de todos los tiempos, no valoró acertadamente sus posibilidades de ataque y dejó escapar una buena oportunidad de simplificar la posición con el cambio de damas y una de las torres. En tal caso, a pesar de su peón de menos, contaría con una buena posición y amplia compensación, sobre todo con la entrada de la torre en la séptima fila. Para las negras sería casi imposible aprovechar el peón de ventaja y las tablas serían el resultado más probable. Esa simplificación hubiera sido una excelente opción para las blancas, pero Judith Polgar eligió conservar las damas. Veamos cómo siguió la partida. Tal vez las blancas pensaron que podían aumentar la presión sobre F7, pero el ataque no dio resultado y se volvió en su contra. Lyubojevic encontró la excelente jugada rey H8. La captura en F7 es imposible. No se puede tomar con la torre debido a que las blancas perderán material. Mientras que la captura del alfil se encuentra con el sacrificio de dama, que no puede tomarse por el mate en la primera fila. Polgar intentó acumular piezas sobre F7, moviendo su otra torre, pero con su sutil movimiento de dama, las negras establecieron una fuerte clavada y tomaron la iniciativa. Tras bloquear con su alfil la columna F, las negras anularon el juego de las blancas y ganaron la partida. El ataque que las blancas pensaban realizar no llegó a producirse.
En cambio, la simplificación les hubiera sido del todo satisfactoria. Veamos un nuevo ejemplo. Esta vez, el bando que tiene ventaja elige la simplificación, pero es una mala decisión. Las blancas están mejor en esta posición, que corresponde a una partida del match que jugaron en 2003 Garry Kasparov y el programa informático Deep Junior. Fue uno de los enfrentamientos clave dentro de los duelos hombre-máquina. En ellos se demostró que la fuerza de los ordenadores, especialmente en el terreno táctico, donde su capacidad de analizar rápidamente infinidad de variantes, no podía ser igualada por ningún hombre. Sin embargo, en el terreno estratégico, donde los cálculos no son tan importantes, las máquinas todavía estaban por detrás de los humanos. Y aquí, el ordenador no tomó la decisión correcta, valorando mal la posición y simplificando el juego, lo que le hizo perder su ventaja. Vamos a ver cómo siguió la partida. Las blancas simplificaron la posición, porque seguramente calcularon que ganarían un peón. Y consiguieron tomarlo, pero al final, a pesar de la ventaja material, no se pudo ganar. Las torres blancas tuvieron que defender su peón, y jugando su torre a E6, las negras se aseguraron que el rey blanco no pudiera apoyarlo. La opción de capturar el peón negro de H5 a cambio del de B6 produjo un final de torres bien conocido. Tablas. La simplificación aquí no fue acertada. Realmente, la valoración de las posiciones donde el cálculo de variantes no es fundamental es uno de los puntos débiles de las máquinas. Pero veamos lo que debió jugarse. En este caso, no hay que simplificar. Por ejemplo, una buena opción era cambiar los peones en D5 y a continuación retirar el alfil a D3. De este modo, colocando luego su dama en D4, las blancas tienen un medio juego muy favorable, con serias opciones de ganar la partida. Este enfrentamiento de Kasparov contra un ordenador nos da la ocasión de repasar la historia de los enfrentamientos entre las máquinas de ajedrez y los grandes campeones. Hasta los años 90 del siglo pasado, el desarrollo de los ordenadores y sus programas no alcanzaron el nivel suficiente para vencer a un gran maestro. Previamente existieron algunos casos notables, como el autómata denominado el Turco, que llamó la atención a finales del siglo XVIII en diversas ferias de París, Viena y Londres, y que incluso llegó a derrotar a Napoleón Bonaparte. Pero no fue hasta 1989 que el primer programa realmente fuerte, Deep Thought, pudo medirse contra el campeón mundial Garry Kasparov. Sin embargo, fue fácilmente derrotado por este. Deep Thought, pensamiento profundo, era un programa desarrollado primero por la Universidad de Carnegie Mellon y posteriormente por IBM. Su fuerza se basaba más en la potencia del ordenador que en sus conceptos ajedrecísticos, y dado que la capacidad de los ordenadores todavía era limitada, no pudo ofrecer verdadera resistencia frente a Kasparov. Unos años después, en 1996, tuvo lugar el primer enfrentamiento serio entre Kasparov y Deep Blue, el nuevo programa de IBM. La potencia del ordenador sobre el que corría era muy superior al del primer enfrentamiento. Era capaz de analizar 100 millones de posiciones por segundo, pero su proceso selectivo de jugadas todavía debía ser mejorado. Kasparov ganó el encuentro por 4-2. Sin embargo, la máquina fue capaz de ganar una de las partidas, siendo la primera vez que vencía a un campeón mundial. En mayo de 1997, con una computadora capaz de analizar 200 millones de posiciones por segundo, se produjo el segundo enfrentamiento entre Deep Blue y Kasparov. Y la noticia dio la vuelta al mundo, cuando la máquina se impuso por 3,5 a 2,5, ganando la última partida por un sacrificio de pieza conocido por la teoría, pero que se pensaba que una máquina no sería capaz de hacer. En 2002, Vladimir Kramnik se enfrentó a Deep Fritz, un programa comercial que cualquiera puede comprar en una tienda, aunque en una versión ligeramente modificada, para correr en un ordenador muy potente. El resultado final fue de empate a 4 puntos. Un año más tarde, Kasparov se enfrentó a otro programa comercial muy fuerte, Deep Junior, con un ordenador casi al alcance de los que hoy se pueden adquirir en cualquier tienda. Era un PC con 8 procesadores. El resultado fue un nuevo empate, esta vez a 3 puntos, con una victoria para cada rival.
Es interesante la lucha de los ajedrecistas contra las máquinas, pero estas todavía presentan algunos puntos débiles en la valoración de las posiciones. Vamos ahora a comprobar nuestra propia capacidad con unos ejercicios. En la siguiente posición, el material está igualado, pero también debéis valorar otros factores. Juegan blancas. ¿Cuál es la mejor continuación? Tenéis de 3 a 15 minutos para dar vuestra respuesta. Vamos a ver si habéis dado con la continuación más fuerte. Puede parecer natural el avance F4. Realmente, con ello las blancas quedan algo mejor, aunque todavía queda mucha lucha por delante. Las blancas siempre tienen cierta ventaja, porque su mayoría de peones del flanco de rey puede ser avanzada sin problemas. En cambio, la del negro en el flanco de dama está seriamente comprometida por la presencia del peón doblado. Las negras pueden jugar su peón a B5, pero si las blancas no hacen nada, no será fácil progresar. Es casi como si las blancas tuviesen un peón de más. Por eso los cambios de piezas les resultan favorables. La jugada correcta es cambiar el caballo por el alfil, que lleva a una simplificación total. No sería tan fuerte empezar capturando con el alfil, pues las negras toman con el peón y evitan nuevos cambios. Están peor, pero pueden resistir. Pero después de que las blancas realicen el movimiento más fuerte, caballo toma alfil, las negras no pueden evitar nuevos cambios. Si el negro toma con el caballo, se produce el cambio masivo y el final de peones tiene que ganarlo las blancas, pues a todos los efectos cuentan con un peón de más. También, en caso de capturar con peón, el jaque de alfil fuerza un final similar, con el cambio de todas las piezas. Os aconsejo que estudiéis este tipo de finales de peones, para convenceros de que las blancas deben ganar el final gracias a su mayoría en el flanco de rey. Felicitaciones si habéis llegado a esa conclusión, optando por la simplificación. En esta ocasión, el ejercicio es más difícil, porque a primera vista la situación parece bastante igualada. Es una partida entre grandes maestros, jugada en 1937. Las blancas llevaron su caballo a E2, y las negras deben tomar la decisión acerca de si les conviene simplificar o disponen de algo mejor. ¿Cuál es la mejor continuación para las negras? Podéis tomaros bastante tiempo, pues no es tan fácil. Tenéis hasta 25 minutos para analizar las posibles consecuencias. Vamos a ver la solución. En este caso, los cambios no conducen a nada, simplifican la posición y hacen las tablas muy probables. El negro evitó la simplificación, jugando su caballo a C6, con lo que atacaba el peón débil en B4. La torre blanca tuvo que adoptar una posición defensiva y la negra tomó una posición más activa, creando amenazas sobre el rey blanco. Pronto quedó claro que las negras estaban mejor, gracias a la actividad mayor de sus piezas. Las de las blancas tenían que realizar labores defensivas, mientras que las negras atacaban las debilidades enemigas. El negro abrió el juego con el avance F5 y logró una clara iniciativa que más tarde consiguió transformar en triunfo. No era sencillo ver tanto, pero os felicito si habéis llegado a la conclusión de que los cambios no daban nada positivo y que era preferible retirar el caballo a C6. También en el siguiente ejercicio es preciso recordar que no hace falta analizar todo con profundidad. Se trata de tomar la decisión acertada. Las blancas juegan con su dama E4, ofreciendo el cambio. ¿Deben cambiar damas las negras o disponen de algo mejor? La respuesta no es sencilla. Tomaos bastante tiempo. Podéis emplear hasta media hora antes de decidir.
Comprobemos ya la solución, aunque ya os adelanto su dificultad. Lo correcto es cambiar las damas. Las negras pueden obtener unas tablas sin muchas dificultades, llevando su rey al centro, donde no corren ningún riesgo. Pero toman la decisión de conservar las damas, y las blancas encuentran una jugada espectacular, jugando su caballo a H1. Es una casilla sorprendente para el caballo, pero las blancas evitan su cambio y defienden su único punto vulnerable, F2, tras lo cual su dama puede atacar los peones negros en el flanco de dama. Eso demuestra que la dama blanca es mucho más poderosa que su colega negra. El peón en C7 solo puede defenderse de modo pasivo con el alfil. Pero una vez logrado esto, el caballo puede entrar de nuevo en juego por G3 y E4, y las blancas logran un claro dominio. En la partida real, las negras prefirieron sacrificar su peón C7, pero no consiguieron nada y terminaron perdiendo. Enhorabuena por elegir el cambio de damas. Pero si no ha sido así, no hay que desanimarse, pues tampoco el gran maestro que llevaba a las negras en la partida real fue capaz de tomar la decisión correcta. Vamos a estudiar un tema cuyo conocimiento os puede servir para salvar alguna situación aparentemente insostenible. Se trata de las fortalezas en el final, o sea, de posiciones en las que el bando que se encuentra en desventaja puede sentirse a salvo, ya que son inexpugnables y basta una táctica de espera para conseguir el empate. Es importante conocer las fortalezas básicas para entrar en ellas con confianza si estamos en una posición difícil y se nos presenta la ocasión. Aquí tenemos una de las más sencillas. A pesar de su gran desventaja, las negras pueden atrincherarse en el rincón y para conseguir las tablas les basta no salir de allí. Las blancas no tienen forma de ganar. Veamos esta otra fortaleza. Con dos peones menos, las negras se salvan simplemente moviendo su alfil de E7 a D8. Las blancas no tienen forma de progresar. En cuanto avancen su peón a F6, las negras eliminarán los dos únicos peones blancos, forzando el empate. Ya hemos visto alguna fortaleza más en otras ocasiones, pero ahora vamos a conocer algunas verdaderamente importantes, especialmente debido a la frecuencia con la que se dan en las partidas. Por ejemplo, dama contra torre supone una gran ventaja, pero existen varias fortalezas donde el bando de la torre puede refugiarse para encontrar la salvación, especialmente si cuenta con un peón que la pueda apoyar. La presente posición es una de ellas. La torre negra está bien defendida por su peón e impide el paso del rey blanco, y la dama sola no puede hacer nada. Para que la fortaleza funcione, hacen falta dos cosas: que el bando fuerte no pueda romperla y que el bando débil pueda esperar sin estropear su posición. Aquí se dan ambas circunstancias. Las negras pueden esperar moviendo su rey de G8 a H8, y podemos comprobar que los intentos de las blancas no dan resultado. Analicemos ahora una fortaleza más compleja, pero igualmente sorprendente. Esta es una posición de partida jugada en Moscú en 1967 entre los grandes maestros Keres y Portisch. En una posición difícil, Keres ideó una fortaleza muy ingeniosa, sacrificando su peón en B2. Alfil por B2. Si las negras lo capturan con el alfil, las blancas cambian dicho alfil y dejan el caballo enemigo encerrado.
Cuando el rey blanco se acerque, el caballo no tendrá más remedio que jugar a D3, produciéndose un final de peones, tablas. Sin embargo, la verdadera fortaleza se producía si las negras optaban por otra forma de capturar el peón B2. Veámosla. Si las negras toman con el caballo, las negras cambian, y aunque pierden otro peón, construyen una fortaleza. El alfil negro no tiene escapatoria, y las blancas pueden esperar tranquilamente, moviendo su rey de C2 a B1. Los intentos de traer el rey negro fracasan. Si mueve a C5, las blancas dan jaque con su caballo en A6, y luego regresan. Mientras que si el rey negro llega a A5, sigue el jaque en C6. Y a continuación, el caballo vuelve a B4. Finalmente, las negras no tendrán otro remedio que cambiar su alfil por el caballo, llegando a un final de peones donde, a pesar de los dos peones de más, las negras no pueden ganar. Es una nueva fortaleza. Esto es debido a que la posición de los peones blancos y negros forma una barrera impenetrable para el rey negro en la quinta fila, y no podrá entrar en el territorio del adversario. A las blancas les basta esperar con el rey alrededor de B2, controlando los peones pasados del rival. Si en algún momento las negras rompen con G5, se aguanta la posición con G3 y se mantiene la barrera. Los intentos de las negras de avanzar sus peones son fácilmente neutralizados. Hay que decir que en la partida, Portisch, uno de los mejores jugadores de su tiempo, supo ver la fortaleza que su rival pretendía montar y no capturó el peón que se le ofrecía. En su lugar, retiró su caballo y tras muchas jugadas consiguió ganar la partida. Hay posiciones que tienen el aspecto de sólidas fortalezas, pero en realidad existe alguna forma sutil de derribarlas. En ocasiones, son detalles muy pequeños los que hacen que una fortaleza funcione o no. Vamos a verlo con dos ejemplos muy similares. Aquí tenemos una fortaleza. A pesar de tener 3 peones de menos, las blancas han establecido un bloqueo y las negras no pueden romperlo. Obsérvese que los peones blancos y el caballo forman una barrera en la fila quinta para el rey adversario y las blancas solo tienen que esperar. Hay que asegurarse de que la fortaleza sea sólida. A veces, el rival puede abrirla con algún sacrificio que dé paso a sus piezas, pero aquí, el intento de sacrificar el peón H5 no resulta. Las blancas cierran el paso al rey y también pueden hacer jugadas de espera con su caballo. Esa era verdaderamente una fortaleza a prueba de bombas. Pero vamos a introducir un pequeño cambio en la posición anterior que resultará fundamental. Veamos. La situación es casi idéntica a la anterior. La única diferencia es que el peón, que estaba en B6, ahora se encuentra en A6. Esa diferencia cambia el resultado, pues ahora existe una jugada con A5 que rompe la fortaleza. El motivo no es difícil de averiguar. Las negras llevan su rey a B6 y juegan A5. Con lo cual, desaparece el peón blanco de B4 que formaba la barrera. Una vez que el rey negro consigue entrar, la victoria es sencilla gracias a su ventaja material.
También es importante, como ya hemos mencionado, que la fortaleza se pueda mantener con la espera. Muchas veces el Suswan, que como ya sabemos es la obligación de jugar cuando no conviene hacerlo, provoca que fortalezas aparentemente sólidas se vengan abajo. La barrera para el rey negro parece firme, pero las blancas no podrán mantenerla. Cuando a las blancas les toque jugar, algo que las negras pueden conseguir simplemente moviendo su alfil, las blancas deberán dejar pasar al rey negro. Recordad que para que una fortaleza pueda ser considerada sólida, debe resistir dos pruebas, la ruptura y el Suswan. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios sobre el tema de las fortalezas en el final. Para este ejercicio, considerad la siguiente posición, donde juegan las blancas. Las blancas realizaron la jugada natural, moviendo su alfil a F3. ¿Es bueno este movimiento? ¿Se gana la partida o las negras tienen alguna forma de salvarse? De ser así, ¿había algo mejor para las blancas? Os damos de 4 a 20 minutos para pensarlo. Vamos a ver la solución y comprobaremos que la jugada de las blancas, que parecía tan fuerte, fue en realidad un error. Efectivamente, las negras pueden salvarse sacrificando su caballo para montar una fortaleza. Observad que después de que las negras coloquen su peón en B6, se produce la barrera. El rey blanco no podrá pasar y el alfil es una pieza inútil. No existen rupturas ni Suswan, ya que las negras tienen varias casillas para mover su rey. El plan de entregar el alfil blanco en H5 se refuta simplemente rechazando el regalo, con lo que se conserva intacta la barrera en la quinta fila. Está claro que las blancas no debían haber permitido la creación de esa fortaleza, y su primera jugada de alfil fue mala. En su lugar, debió colocarse el peón blanco en B6, tras lo cual, sus posibilidades de ganar serían muy grandes. Enhorabuena si habéis optado por la jugada B6, reconociendo el peligro de la fortaleza que podía montar el negro. Vamos con un nuevo ejercicio. En la siguiente posición, la tarea de las blancas no es nada fácil, pero nos puede ayudar mucho el conocimiento que ya hemos adquirido sobre las fortalezas básicas. Juegan las blancas. ¿Tienen alguna forma de forzar el empate o deberían sufrir en un largo final? Tenéis de 4 a 20 minutos para tratar de encontrar la solución. Veremos cómo las blancas pueden conseguir las tablas sin ninguna dificultad y de un modo forzado gracias a una fortaleza. Torre a G1. Con el sacrificio de la calidad, las blancas capturan el peón negro y la posición que queda es una conocida fortaleza. Solo hay que llevar el rey a G1 y esperar. Podéis comprobar por vosotros mismos que las negras no pueden ganar este final. Si acercan mucho su rey, lo único que conseguirán será ahogar al rey blanco. La partida es tablas. Felicitaciones si lo habéis encontrado, pero si no es así, tomad nota de esta fortaleza, pues es muy importante. En este ejercicio, vuestra tarea será luchar contra la fortaleza del contrario. Juegan blancas. ¿Hay alguna forma de romper la fortaleza que han montado las negras? ¿Cómo habría que jugar? Podéis tomaros hasta 20 minutos para encontrar la solución. Vamos a mostraros el modo en que tienen que jugar las blancas para que podáis compararlo con vuestra solución. El método consiste en una ruptura. Aquí las blancas deben llevar a su rey al flanco de dama para realizar la ruptura B3. Y en cuanto han abierto el paso para su rey, las blancas ganan sin muchos problemas, gracias a sus 3 peones de ventaja.
Muy buenas, Miguel. Veo que cada día nos quieres llevar un peldaño más arriba. Ahora son retos imposibles. No hay problema, pero ¿qué vendrá después? Vaya, veo que estás hoy de muy buen humor. Bien, que no cunda el pánico. Son retos imposibles, efectivamente, pero imposibles para las máquinas. Para el ser humano, como verás, esto es pan comido. Me alegra oír eso, porque te debo confesar que mi máquina de ajedrez me tiene frito. Bueno, no eres el único. La verdad que las máquinas han superado ya con creces al ser humano, sobre todo en partidas rápidas. Pero hay ciertos conceptos, como el que veremos hoy, que las máquinas todavía no son capaces de entender, al menos como lo hacemos nosotros. ¿Lo podemos? Sí, ¿lo podemos ver? Lo vemos. Venga. Es un estudio compuesto por Troitsky, que es una auténtica maravilla. Juegan las blancas y se enfrentan a un reto imposible. El caballo blanco es fácil de comprobar que tiene enormes dificultades para detener el camino del peón negro hacia la coronación. De entrada, observamos que el caballo blanco está amenazado, con lo cual lo primero que debemos preguntarnos es ¿a dónde podemos llevarlo? El primer intento, llevarlo a E4 vía D7, F6, E4 para ganar un tiempo con G3, Rey G5, ese intento fracasa, como veremos. Después de D3, caballo F6 para jugar G3, pero las negras disponen de la jugada alfil B8 jaque, que frustra los planes de las blancas y después sencillamente el peón corona y las negras ganan. Bien, volvamos a la posición inicial. Un segundo intento, jugamos caballo C6. La idea, evidentemente, bloquear el peón, pero las negras son más rápidas y el peón avanza. D3. Ahora el peón parece imparable. Tomamos el alfil, el peón sigue avanzando y ahora, cuando todo parece perdido, ocurrirá el milagro. ¿Tú conocías este estudio, Marcos? La verdad que no. Bien, pues así te puedo preguntar. ¿Se te ocurre alguna forma para salvar a las blancas? Pues no, realmente parece un reto imposible. No veo la forma de evitar la coronación. No la ves porque no la hay. El peón va a ser una dama. Dama siempre gana a caballo. Bueno, sí, pero cuidado con la palabra siempre. Es como la palabra nunca. Conoces la frase, ¿no? Nunca digas nunca. Trotsky se le ocurrió una forma maravillosa de lograr las tablas. La jugada espectacular es caballo B5. Y ahora las blancas tratan de evitar la coronación llevando el caballo a C3. El negro, lógicamente, corona. Y cuando todo parece perdido, el caballo llega justo a tiempo de ocupar la casilla E4. Ataca la dama, incluso el jaque no ayuda al negro a evitar la jugada caballo E4. No hay más jaques y el rey negro no puede salir todavía por el jaque caballo E4. Si la dama negra cambia de posición, el caballo blanco ya ocupa la casilla central y forma una fortaleza. Observamos que el caballo y los dos peones están defendidos por el rey en una especie de cadena y a la vez evitan la salida del rey negro, que está encerrado por su propio peón y por las piezas enemigas. Bien, Marcos, ¿qué te ha parecido? Una maravilla. Ya tengo ganas de llegar a casa y colocárselo a la máquina. Es la hora de la venganza. Muy bien, así me gusta. Pero si no, recuerda que siempre puedes desenchufarla. Bueno, también se puede hacer, sí. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, Marcos. Y no lo olvidéis, para ir mejorando no hay nada como practicar. Y si es posible, en partidas reales.